Bueno, buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Antes de nada, quiero agradecer a Daniel, a Samantha, a las personas que están encargados de la parte técnica de todo esto y también a Escuela de Atención, que da gusto volver a trabajar con ellos después de este año tan terrible. El tema que quiero que tratemos hoy es en realidad un gran tema, es la evolución de Dios, ¿no? De cómo los seres humanos han concebido a Dios, o mejor, la idea de lo divino, ¿no? Cómo se ha ido concibiendo a lo largo de la historia. Tendemos a pensar que la concepción que tenemos actualmente de Dios, sobre Dios, ha sido invariable a lo largo de los siglos, pero desde luego nada más lejos de la realidad. Por eso, en este encuentro de hoy quiero que echemos la vista atrás, que hagamos un poquito de historia de las religiones y repasemos un poco las distintas caras, las distintas identidades de la divinidad hasta el día de hoy. Antes de empezar, sí me gustaría aclarar, dejar clara una cosa. Solamente hay dos ideas de Dios, dos ideas muy generales de Dios. Solamente somos capaces de pensar en Dios de dos formas distintas. Una, que puede ser interna. Sí, perdonad, me están diciendo que es que ponga en silencio la pestaña de WhatsApp. A ver, un segundito. Vale. Vale, creo que ya está. Bien, perfecto. Bien, como os iba diciendo, solamente somos capaces de pensar en Dios de dos maneras distintas, ¿no? Una que es de forma externa, ¿no? Dios como algo fuera de nosotros, en una relación del creador y su creación, donde no se identifican, y otra de manera interna, donde el creador y la creación sí se identifican en uno solo, ¿no? Y desde luego ambos pueden considerarse como una metáfora del dinamismo de la vida. Pero al final, todas nuestras ideas religiosas son, en último término, metáforas de un misterio. Dios es ese misterio tremendum et fascinans, ¿no? Del que hablaba Rudolf Otto, que es la base del ser, que es la realidad última. Entonces, Dios acaba siendo al final un símbolo también, ¿no? Y la esencia del símbolo, como seguro que todos sabéis, está al final más allá de toda palabra, ¿no? Y no solamente de toda palabra, sino también de toda representación, de toda nominación, de todo concepto, de toda categoría de pensamiento, en realidad. Entonces, preguntarnos si Dios es uno o muchos, o si tiene forma o no, o si está dentro o fuera de nosotros, o si es inmanente o trascendente, pues al final son categorías de pensamiento que no terminan de servir de forma definitiva para hablar de aquello que está más allá de toda palabra. Entonces, vaya eso por delante, que no vamos a limitar ni muchísimo menos la idea, la percepción, la concepción de Dios, puesto que está más allá de cualquier concepto. En el vídeo de presentación de este webinar os preguntaba qué os venía a la cabeza cuando oíais la palabra Dios, ¿no? Si imaginabais a una entidad abstracta o a un ser concreto, y si era un ser concreto, qué tipo de ser era, ¿no? Si era humano, si era animal, si era hombre, si era mujer, si era ninguna de las dos cosas, si era ambas, si era uno, si era múltiple. Y os dije todo eso porque la humanidad ha concebido lo divino de todas estas formas y de muchas más. Y recordaréis que la pregunta clave era ¿por qué? ¿No? ¿De dónde me viene a mí? ¿De dónde nos viene a nosotros esta idea que tenemos de Dios, que tenemos de lo divino? La respuesta a esta pregunta en realidad era bastante fácil. La idea que tenemos de Dios está claramente determinada por nuestra cultura, es decir, por nuestras circunstancias geográficas e históricas. Y si las culturas han ido cambiando a lo largo del tiempo, pues también lo ha hecho la concepción que tenemos de Dios. Entonces, yo os propongo que hoy hagamos un viaje en el tiempo, ¿no? A una época en la que la cosmovisión de los seres humanos era sustancialmente distinta a la nuestra, o al menos a la que tenemos la mayoría de nosotros. El tiempo al que tenemos que desplazarnos es a unos 430.000 años atrás, año arriba, año abajo.
El lugar es la actual provincia de Burgos, al norte de la península ibérica. Allí, todos sabéis que se encuentra la famosa sierra de Atapuerca. Y en Atapuerca se encuentra la llamada Sima de los Huesos, que es el yacimiento seguramente más increíble de la paleoantropología. Es una pequeña cavidad, ¿no?, al pie de una sima que contiene los restos óseos de 30 individuos, es decir, que es un lugar de enterramiento. Hasta ahí, en principio, todo normal, o debería ser normal, porque lo curioso es que la Sima de los Huesos no es un lugar donde habitaran los humanos. De manera que la única forma que han tenido esos cuerpos de llegar allí es ser transportados por otros individuos. Individuos, por cierto, del género Homo heidelbergensis, es decir, un antepasado de los neandertales. Pero lo interesante no es solamente eso, sino que el 10 de julio de 1998 se produce un hallazgo extraordinario. Y es que entre los huesos de la sima aparece un bifaz. ¿Ves? Es la única pieza de industria lítica que se ha encontrado en la sima. Encontrar bifaces, al final, que es, ya sabéis, esa herramienta de piedra que está tallada por las dos caras, encontrar bifaces en yacimientos de esa antigüedad pues es algo bastante corriente. Lo que no lo es tanto es que esa bifaz esté acompañada de esqueletos humanos. Hemos dicho que los heidelbergensis no habitaban en esa sima, por lo que la bifaz solamente ha podido llegar allí de la misma manera que los cuerpos, siendo transportada. Y además ese bifaz en concreto está elaborada en cuarcita de color rojizo, que es un material muy poco frecuente en la Sierra de Atapuerca. O sea que a día de hoy los investigadores consideran que la pieza se creó en otra parte, no tiene pinta de haber sido utilizada nunca, lo cual también es interesante, no tiene, digamos, un uso objetivo y evidente y práctico, sino que se debió crear en otra parte y fue transportada y arrojada allí junto con los cadáveres, ¿no? Es verdad que desde su descubrimiento, por esta serie de circunstancias, pues se consideró que era un objeto de significado simbólico, seguramente el primero de la historia de la humanidad. De hecho, es bastante anterior a la aparición del Homo sapiens y de momento es el primer objeto simbólico de la historia y por lo tanto los investigadores lo bautizaron con el nombre de la espada más simbólica de la historia, por precisamente la forma lanceada que tiene la bifaz, ¿no?, que recibe el nombre de Excalibur, que hoy se puede ver en una vitrina en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Pero admirar Excalibur en una vitrina, dentro de lo impresionante que es, al final es verdad que nos impide hacernos una idea exacta del color de la pieza y por ende de su significado profundo. Porque lo realmente interesante de esta bifaz es que cuando se moja su superficie adquiere el color rojo de una víscera. Es el color de un corazón, es el corazón de Atapuerca. Claro, esto es muy emocionante, porque si de verdad Excalibur es una pieza de ajuar funerario, que tiene toda la pinta, estaríamos ante el más antiguo vestigio hallado hasta el momento de la cultura de la muerte, que es fruto de la mente simbólica que distingue al ser humano del resto de las especies. Ignacio Martínez, que es uno de los miembros del equipo de excavación de Atapuerca, fue el que excavó y retiró completamente y con mucho cuidadito el bifaz del yacimiento, y él dice que, claro, el mayor debate que existe en evolución humana es cuándo surgió la mente del hombre, ¿no? Cuándo surgió, cuándo se encendió esa chispa. La mente simbólica, como la nuestra, habría dejado tres tipos de evidencia en el registro fósil de los hombres prehistóricos. El primero es el arte, que se remonta a solo 40.000 años. El lenguaje, que a día de hoy continúa estudiándose en los heidelbergensis de la Sima, a ver cómo se comunicaran, y la cultura de la muerte, que se entiende como el momento en el que se empieza a tratar a la muerte con una conciencia especial. Entonces, actualmente las hipótesis de los científicos giran en torno a que Excalibur y esos huesos no acabaron en la sima de forma natural, sino que fueron transportados y arrojados allí de forma deliberada. Pero por desgracia no sabemos mucho más. Es decir, sabemos que debían tener algún tipo de conciencia de la muerte, pero no sabemos exactamente en qué consistía esa conciencia. De momento, lo único que podemos hacer es compartir las palabras que el célebre paleoantropólogo Henry Lumley, después
después de ver Excalibur y de visitar la cima, dejó escrito en el cuaderno de la excavación en el año 2001. Dice: ¿cómo me ha emocionado pasar unos instantes en esa cámara sepulcral, el testimonio más antiguo del nacimiento de los primeros mitos de la humanidad? Tiene razón. El hecho de que la piedra, al recibir el agua, adquiera el color de un corazón, es que fijaos que tres elementos tan maravillosos tenemos, implica en la mente del hombre premoderno que la piedra se convierte en corazón, en un corazón de carne a través de la actuación del agua, que es la sangre de la tierra, ¿no? Que es el flujo de vida. Y entonces, claro, esta idea de que la piedra se convierte en un corazón recuerda mucho al famoso pasaje del libro de Ezequiel, ¿no? Cuando decía Yahvé: os daré corazón y espíritu nuevos y cambiaré vuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Es muy impresionante. Claro, escribe Lamley que la cima de los huesos vio el nacimiento de los primeros mitos de la historia de la humanidad, y seguramente tenga razón, pero no lo sabemos, ¿eh? Porque los mitos eran relatos orales, empezaron como relatos orales, y por lo tanto, pues no queda testimonio de nada de eso. O bueno, a lo mejor de nada, a lo mejor no es tan drástica la cosa. Hay numerosos investigadores e historiadores de las religiones que han querido ver en las religiones de épocas posteriores resquicios de ese primer pensamiento religioso de los hombres primitivos. Luego veremos algunos ejemplos, pero la primera vez que se plasma a gran escala y de forma cristalina un pensamiento religioso organizado, del que tenemos plena constancia, es en el famoso, en el célebre complejo de Göbekli Tepe. Y es ahí donde podemos empezar a hablar propiamente de Dios. Göbekli Tepe es un yacimiento levantado por grupos de cazadores-recolectores en torno al 19º milenio antes de Cristo, cuando todavía no se había iniciado el proceso de sedentarización. El yacimiento fue descubierto en el año 1994, está al sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, en el punto más alto de una cadena montañosa que tiene una longitud de 15 kilómetros. Claro, pensad, nos encontramos en pleno neolítico. Y es en ese momento cuando se construye ese extraordinario y maravilloso complejo de piedras, pilares, esculturas. Se ha fechado el 9600 y el 8200 antes de Cristo, para, sin ninguna explicación aparente, ser deliberadamente sepultado, enterrado, en torno al 8000 antes de Cristo. A día de hoy todavía no sabemos por qué enterraron Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, que es el complejo megalítico más antiguo que se conoce hasta hoy, es 6000 años anterior a Stonehenge y se considera el santuario más antiguo del mundo, donde de hecho se piensa que pudo nacer la conciencia de lo sagrado que dio pie a la civilización. Esto es muy interesante porque antes del descubrimiento de Göbekli Tepe se había pensado que la línea evolutiva de los seres humanos había sido primero organizarse en tribus, obviamente, luego asociarse distintas tribus hasta generar un principio de civilización, y que habría sido esa civilización la que habría dado paso a lo sagrado, a la concepción de lo divino. Con el descubrimiento de Göbekli Tepe, esa tesis se ha echado por tierra y parece ser que es al revés, que esas tribus que no estaban, digamos, relacionadas entre sí, empiezan a relacionarse precisamente a raíz de la conciencia de lo sagrado. Y en ese complejo tan maravilloso se encuentran los famosos monolitos en forma de T, que están decorados con figuras zoomórficas en relieve y pictogramas abstractos, ¿no? Los pictogramas se suelen interpretar normalmente como símbolos sagrados, muy similares a los que se encuentran en las pinturas rupestres de cuevas del Neolítico, pero lo que nos interesa a nosotros para el tema de hoy son esos relieves que tiene tan cuidadosamente esculpidos y que representan leones, toros, jabalíes, zorros, gacelas, asnos, serpientes, buitres, peces, entre otros muchos animales. Claro, hay que pensar que en la época en la que se levanta ese complejo, el entorno circundante era mucho más fértil, estaba pleno de vida salvaje
Y claro, esto fue antes de que la agricultura y los muchos milenios de asentamiento humano lo convirtieran en la polvorienta región desértica que es ahora. Es decir, aquello debía ser un vergel. Y claro, hay que preguntarse a qué se debe esa representación compulsiva de animales salvajes, de mamíferos, de reptiles, de aves, de arácnidos, de criaturas acuáticas. Los buitres, por ejemplo, son muy típicos de la iconografía de yacimientos neolíticos como Cataluyuk, también en Turquía, o Jericó, en Cisjordania. Y todo parece indicar que en época temprana en esas zonas se dejaban expuestos los cadáveres al aire libre para que fueran descarnados por los buitres y otras rapaces, que es un tipo de enterramiento a cielo abierto, como el que practican todavía hoy algunos budistas del Tíbet o los zoroastristas de India. Y eso tiene que ver también con la cultura de la muerte y con la percepción que se tenía de la misma, porque precisamente los animales eran los representantes de la gran divinidad. Por lo tanto, a la hora de dejar los cadáveres para que fueran devorados por los animales, implicaba que esa persona de alguna manera se reintegraba en un orden cósmico. Entonces, claro, esos animales representados de forma tan profusa en un santuario tan enorme probablemente representaban a Dios, o mejor dicho, a dioses. Porque el estadio de religiosidad más primitivo del que se tiene noticia hasta el momento es el denominado animismo. El animismo es un sistema religioso según el cual cada elemento del mundo, sea bien natural, bien artificial, está dotado de un ánima, de una vida, de un alma o de una conciencia propias. En el caso de Göbekli Tepe, el animismo sería de tipo totémico, es decir, de zolatría, de adoración a los animales. Por ejemplo, en numerosas religiones de todo el mundo, los cánidos están vinculados tanto al mundo de ultratumba como a la creación y al surgimiento de la cultura, por ejemplo. Los felinos, pues representan la soberanía y el poder. El dragón o la serpiente, pues están asociados a la sabiduría, a la fertilidad y a la regeneración. Los caballos o los pájaros se consideran psicopompos, se consideran animales que transportan las almas aún más allá. El toro, por ejemplo, el toro que es un ejemplo clarísimo en todo el mundo mediterráneo de la imagen de la potencia sexual que fecunda el mundo. Por lo tanto, esta idea, insisto, es animista, pero de tipo totémico, de tipo zoólatra. Es decir, veneración a los animales, porque en un sistema animista más pleno, no solamente los animales se consideran con alma o con conciencia propia, sino también cualquier elemento, no solo de la naturaleza, es decir, un río, una piedra, un arbusto, una flor, lo que sea, sino también objetos artificiales creados por el hombre, una escalera, un vaso, todo se considera que tiene una conciencia, por lo tanto, despierta en el ser humano una reverencia y una veneración y un respeto enorme, puesto que está rodeado de todo cuanto es sagrado. Es decir, se está relacionando constantemente con semejantes. Esto es muy bonito y muy interesante. Claro, en el siglo I a.C., Diodoro Sículo intentaba explicar el origen de esta adoración de los animales, recordando el mito en el que los dioses griegos, que estaban aterrorizados por el monstruo Tifón, huyeron a Egipto escondiéndose bajo apariencia animal. Entonces así explicaba también que en Egipto las divinidades tuviesen forma zoomorfa, es decir, animal, y teriomórfica, que es medio humana, medio animal. Lo que sí parece estar claro es que el culto a estas deidades vinculadas con animales nos viene de época prehistórica. Por ejemplo, deidades animales, pues las que queráis. El dios halcón Horus en el antiguo Egipto, el dios elefante Ganesh o el dios león Narasimha en la India, el dios serpiente Kukulcán de los mayas, que en realidad parece ser original de los toltecas o los olmecas, el dios ciervo llamado Cernunos de los celtas por los romanos. En la tradición judeocristiana, de rasgos divinos, aunque no divino en sí mismo, el cordero.
Entonces, el animismo totemismo al final veis que está vinculado estrechamente también con el chamanismo. Porque claro, pensad, si un río, ¿vale? Antes que hemos hablado de que Excalibur, si se le otorga el agua de la vida, se convierte en una víscera, en el corazón, ¿no? Si un río aporta agua a una comunidad y por lo tanto aporta vida, es una divinidad. Si el sol y la luna poseen un numen, es decir, un espíritu, un alma, que regula el orden cósmico, si los fallecidos son dignos de veneración y respeto por parte de los vivos e incluso un conejo que ha sido cazado para comer tenía que ser venerado porque tenía un alma, es muy fácil que en este contexto surgiera la pregunta de a dónde iban las almas de las plantas, los animales y los humanos fallecidos. Claro, si todo tiene alma, hay cosas que son concebidas como eternas, el sol, la luna, etcétera, pero hay otras cosas que claramente no. La gente muere, las plantas mueren, los animales mueren. ¿A dónde van esas almas? Si es que van a algún sitio, porque claro, también se podía diferenciar entre un animismo vitalista en el sentido de que muerto el cuerpo, muerta el alma, que también lo sabía, es decir, el alma no es inmortal, pero también hay un animismo que sí es de tipo que considera las almas como independientes del cuerpo, que pueden sobrevivir al cuerpo y que van a algún lugar después de la muerte del cuerpo. Y entonces es en ese contexto cuando se empieza a fraguar la idea de un más allá y que ciertas personas, quizá neurológicamente atípicas, son capaces de entrar en contacto con ese mundo de los espíritus. Y eso es lo que se conoce como chamanismo. Y ojo, el chamanismo no es una religión, sino que más bien tendríamos que decir que existen religiones que tienen rasgos chamánicos. En esta etapa del desarrollo religioso, las divinidades, como podéis intuir, son infinitas, ya que cada elemento del mundo, cada elemento de la existencia, tiene un alma que trasciende su presencia corpórea. Y entonces es también en este momento cuando nace el culto a los antepasados, sobre todo a aquellos que fueron importantes para el colectivo, para la tribu, por el legado que han dejado. Y claro, después de varias generaciones, no es difícil que algunos de esos ancestros se acabaran volviendo figuras míticas e incluso que se empezaran a mezclar en el imaginario colectivo con los poderes naturales animales propios del animismo totemismo, que es precisamente lo que representaban los seres humanos en su arte. Al menos hasta hace unos 30.000 años, cuando empezaron a representar figuras humanas, que son las famosas Venus paleolíticas. Claro, como la mayoría de ellas representan a mujeres de formas exuberantes, existe la hipótesis de que las primeras divinidades con una iconografía, digamos, arquetípica, es decir, que representaba un concepto y que no era solamente un ejemplar determinado, como ocurría en el animismo totemismo, consideraban que las divinidades eran femeninas. Y en realidad tiene bastante sentido, porque las sociedades en ese entonces tendían a ser más igualitarias de lo que son hoy, y el principio femenino, con la capacidad que tiene de generar vida y de alimentar, cuidar y nutrir, pues era visto como algo sumamente poderoso. Y entonces, de ese modo, tal vez Dios naciera siendo mujer, la gran diosa famosa. Porque claro, la asociación es muy fácil. Si de las mujeres surgen las personas, entonces de ella nació el mundo y todas sus criaturas. Es importante considerar que esto es solamente una hipótesis. Obviamente no podemos estar seguros al 100%, pero es algo que se viene manejando desde hace ya bastante tiempo. Hay que aclarar también que por ese entonces no existía ningún tipo de religión organizada, por lo que cada tribu tenía sus variantes. Una tribu de hace 10.000 años que estuviera desarrollando la agricultura, pues tendría un concepto de una diosa vinculada a la fertilidad y a la siembra, mientras que otra tribu que habitara cerca de un río, pues tendría una diosa vinculada con la luna y con las aguas, ¿no? Siempre relacionada y asociada con los lugares húmedos, con la tierra, con los manantiales, con las cuevas, con este tipo de espacios, ¿no? El espacio sagrado donde se manifiesta la divinidad, donde se producen las hierofanías, la manifestación de lo sagrado.
Hay varios expertos que dicen que diosas como la Astarte cananea, la babilónica Istar, la griega Deméter o la romana Ceres son en realidad descendientes de esa gran diosa del Neolítico. Incluso, esto es muy interesante, incluso, por ejemplo, la bodhisattva china Wang Yin o la propia Virgen María, que no son diosas, conservan también atributos de este arquetipo. Volviendo a esos estadios tan antiguos de la espiritualidad humana, hace entre 30.000 y 10.000 años, se ha demostrado que el cerebro humano puede asumir sin problemas la convivencia en comunidades de hasta 150 personas. Pero claro, la veneración y o adoración de ese tipo de entidades, que ya son ancestros o divinidades comunes, permitía que comunidades distintas fueran cooperando y forjaran y mantuvieran lazos entre ellos. Y entonces ya no solamente se compartía el parentesco, sino también mitos y rituales. Y entonces sabemos también que sacerdotes y sacerdotisas de distintas tribus se reunían para compartir sus visiones y sus rituales, como el famoso bosque de los Carnutos en Francia, donde actualmente se levanta la catedral de Chartres, que sabemos que era el lugar de reunión de los druidas de la Galia. Entonces, claro, los druidas pertenecen a tribus, a comunidades, a pueblos celtas muy distintos y son en realidad los auténticos peregrinos, los que iban de un lado a otro, viajando por todo el territorio y poniendo en común en el bosque de los Carnutos todo lo que aprendían y lo que celebraban y veneraban cada una de las tribus. Entonces, claro, esto permitió que las comunidades fueran creciendo y que se formaran las primeras ciudades, ya con una población considerable, hace unos 10.000 años aproximadamente, con la aparición de la agricultura, como ya hemos mencionado. Y en el periodo que transcurre entre el Neolítico y la Edad del Bronce, que va del 10.000 al 1.700 antes de Cristo, entre 1.700 y 800 antes de Cristo, esas son las fechas de la Edad del Bronce, la religión es en ese momento cuando empieza realmente a organizarse y sobre todo a relacionarse con el poder. Y entonces ahí los sacerdotes y los reyes se convierten en dirigentes de los mortales, pero al mismo tiempo en servidores de los dioses. Aunque también es verdad que hay algunos de ellos que empiezan a considerarse a sí mismos dioses de pleno derecho. En Egipto, por ejemplo, ya sabéis que el faraón es considerado un dios, el único que originalmente tenía derecho a la vida eterna. Luego ya, a medida que va avanzando la historia de Egipto, digamos que la existencia en el más allá se va volviendo más democrática y ya pueden acceder a ella muchas más personas, pero en un principio, en los textos más antiguos, los textos de las pirámides, solamente el faraón tiene acceso a la vida eterna porque es considerado un dios, sin más. Pero es curioso que mientras eso ocurría en el antiguo Egipto, en el caso de los reyes de Sumeria o Asiria, los reyes son solamente representantes de los dioses ante los hombres y de los hombres ante los dioses, pero ellos son de carácter mortal. Y esto se entiende desde un primer momento. Claro, aquí en este momento, cuando se empiezan a construir estas grandes ciudades y todo el periodo de la Edad del Bronce, insisto, entre el 1.700 y el 800 a.C., es cuando entramos en la plena etapa del politeísmo. Es decir, cuando la sociedad se organiza de forma jerárquica y patriarcal, los dioses se organizan también en una serie de panteones. Panteones, ya sabéis, es una palabra griega que significa literalmente todos los dioses. Es un sistema donde están contenidas todas las divinidades. Por cierto, algo muy interesante, como una gran familia. Los dioses tienen relaciones familiares unos con otros, subordinados unos a otros, cuando originalmente cada dios o cada antepasado de ese dios que pertenece al politeísmo era un dios local, un dios tribal, pero claro, cuando las tribus se juntan, los dioses también, y entonces empiezan a trazar relaciones familiares. Y siempre hay un jefe del panteón, que es el rey de los dioses, igual que hay un jefe en el Estado, que es el rey, el monarca de turno. Así, líderes del panteón tenemos a Zeus en Grecia o a Odín en Escandinavia, los dos denominados padre de todos, precisamente por esa idea de abrazar una gran comunidad humana.
Entonces, en el politeísmo se van reconociendo muchos dioses y cada uno de ellos con un área de acción diferente. El politeísmo es el sistema típico de las grandes religiones estatales del mundo antiguo. Tenemos los mayas, los incas, los mexicas, tenemos los pueblos celtas, tenemos Grecia y Roma, tenemos las tribus escandinavas, tenemos Egipto, tenemos Oriente Próximo, tenemos India, tenemos China. Todos ellos funcionan con sistemas politeístas, pero muchos elementos del antiguo animismo todavía perviven en el sistema politeísta. Los antiguos latinos, por ejemplo, tenían los llamados lares y penates, que eran humildes diosecillos de la familia y de la despensa, que cada casa, cada familia tenía los suyos. Por ejemplo, Hércules, es un dios héroe de inspiración clarísimamente animista, de la época prehistórica, de la época del Neolítico, porque sus atributos, fijaos cuáles son, la piel del león y la maza, que son típicos de los cazadores recolectores. Y cómo olvidarnos de las famosas divinidades teriomórficas, mitad humanos, mitad animales, que son los dioses de Egipto, ¿no? Ra o el dios Horus son hombres con cabeza de halcón. Anubis tiene cabeza de chacal. Hathor tiene cabeza de vaca. Sekhmet tiene cabeza de leona. O también los dioses griegos, por ejemplo, que todos ellos tienen un animal atributo, al menos uno. Hay algunos que tienen varios. El águila para Zeus, el pavo real para Hera, la paloma para Afrodita, el caballo para Poseidón, el gallo para Hades, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso todo el mundo sabe que el propio Zeus se transforma a menudo en un animal para seducir a sus amantes mortales. Pero es interesante porque ya hemos visto que la cosa es al revés. No es que el dios antropomorfo se transforme, se convierta en animal, sino que con el paso del tiempo es el dios animal el que se antropomorfiza, el que adquiere la forma humana. Esto también es interesante verlo, por ejemplo, en el arte románico. El famoso tetramorfos, ¿no? La representación de los 4 evangelistas que acompañan siempre al Cristo en majestad, al Cristo entronizado, al principio, si fijáis en representaciones muy antiguas, se les representa a los 4 como animales, animales con todas las letras, animales de cuerpo completo, un toro, un águila, un león y un hombre. Años más tarde se les representa con cuerpo humano, pero mantienen la cabeza de animal. Es decir, una iconografía teriomórfica, como la de los dioses egipcios. Y al final adquieren la figura, la forma que tienen hoy. Hoy, cuando uno va a una iglesia, ya desde el gótico en adelante, ya se ven a 4 varones acompañados, en pequeñito, de sus respectivos animales. Pero incluso eso es un eco de ese antiguo animismo. Y es interesante porque va a ser precisamente en una región del antiguo Oriente Próximo, llamada Canaán, donde se va a adorar a un gran dios, que es el dios el padre de todos los dioses, el dios supremo, el creador de la raza humana y de todo cuanto existe. Este dios se considera que en el panteón semítico, politeísta, por supuesto, es el padre de unas 70 deidades aproximadamente, entre las cuales se encontraba una que conocemos todos muy bien, que es Yahvé. En torno al año 620 a.C., es decir, estamos en el siglo VII a.C., el politeísmo semita característico de esa región experimenta un cambio bastante sustancial y pasa a ser un enoteísmo. Es decir, los judíos comienzan a practicar la monolatría, es decir, la adoración a un solo Dios. Esto quiere decir que se admite la existencia de otros dioses aparte de Yahvé. De hecho, las escrituras están llenas de referencias a esos otros dioses, pero únicamente la veneración a este último es considerada legítima. Y en los 200 años siguientes se acabará pasando de ese enoteísmo al monoteísmo que conocemos hoy. Y entonces el Señor se convierte en el Dios uno y Dios único. Y todos los demás dioses del panteón dejan de ser poco a poco considerados dioses. Y ese monoteísmo se convierte en la raíz del judaísmo, del que surgirán las 2 poderosas ramas del cristianismo y el islam.
Pero es curioso, porque el monoteísmo surge en realidad como reacción a un gran desastre, que es la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 586 a.C., y el cautiverio en Babilonia lleva a los sabios judaítas, los del reino de Judá, a considerarlo un castigo divino. Y entonces es un salto teológico impresionante que a día de hoy nos sigue marcando, aunque no seamos conscientes de ello. Lo normal en aquella época era que cuando un pueblo sometía a otro, en este caso los babilónicos someten a los judaítas, significaba que el dios de los vencedores era más poderoso, más fuerte que el dios de los vencidos, lógicamente. Sin embargo, los sabios judaítas dicen que no, y entonces hacen ese pensamiento que cambia la historia del mundo para siempre. Dicen, no es que el dios de los babilonios, es decir, Marduk, sea más poderoso que Yahvé. Es que Yahvé ha utilizado a Babilonia para castigar a su pueblo. Y entonces, claro, este pensamiento de que Yahvé puede utilizar a otro pueblo, primero los asirios con el reino de Israel y después los babilonios con el reino de Judá, implica que Yahvé es más poderoso que los dioses de los otros pueblos. Porque claro, el Dios de Israel de repente puede utilizar a otros pueblos a su antojo. Y entonces veis que es muy fácil que ahí se vaya fraguando la idea del monoteísmo, porque se pasa de nuestro Dios es superior a los otros dioses porque puede controlar a otros pueblos, entonces ya, ¿para qué son los otros dioses? Entonces a lo mejor es que no hay otros dioses. ¿Veis que es algo muy interesante, pero es un proceso muy lento? Fijaos, estamos en el siglo VI a.C., a principios del siglo VI a.C., y el monoteísmo, estrictamente, tal y como lo conocemos a día de hoy, no va a ser adoptado definitivamente por los judíos hasta el siglo III o II a.C. Casi nada. Y así llegamos hasta hoy. Claro, es muy interesante y es muy potente, porque efectivamente ese monoteísmo que se instaura ahí luego va a sufrir varios cambios con el cristianismo, porque no dejará de ser una religión monoteísta, pero con ese aspecto tan polémico de la Trinidad, que va a molestar tantísimo a los judíos y también molestará tantísimo a los musulmanes. Y entonces, claro, los cristianos siguen defendiendo un monoteísmo porque es un monoteísmo, pero claro, esa idea del uno es trino y los tres son uno y son tres manifestaciones distintas del Dios único, y esta idea del Hijo de Dios que por los concilios acaba siendo Dios mismo también identificado, plenamente hombre, plenamente Dios. Claro, os podéis imaginar el cacao que supuso eso para los estrictos monoteístas. Entonces, claro, así están siempre a enrabietarse los unos con los otros y a pelearse los unos con los otros, y tanto los judíos como los musulmanes acusan a los cristianos de ser politeístas, no solamente por el tema de la Trinidad, sino también por el tema de la Virgen María, que muchas veces pasa por adoración y no solo por veneración, a pesar de que los cristianos insisten en que solo es venerada pero no adorada, puesto que solamente Dios es digno de adoración, y también el tema de los santos en determinadas confesiones cristianas, que alcanzan el número de varios miles. Por lo tanto, para muchos críticos no es difícil ver aquí un regreso, incluso no a un politeísmo estrictamente dicho, donde todos los dioses tienen más o menos el mismo poder, sino también sería más bien un regreso a un enoteísmo, ¿no? Se reconocen varios dioses, los santos, entidades especiales a los que se les puede rezar para que actúen en beneficio del que reza, del que ora, pero desde luego es un tema bastante complejo, como podéis suponer. Fijaos, actualmente en el mundo hay unas 4.200 religiones en activo, que se pueden clasificar, y de hecho clasificamos normalmente en tres bloques: religiones teístas, religiones no teístas y religiones panteístas. Dentro de cada uno de estos bloques hay varios tipos. Por ejemplo, en las teístas distinguimos monoteístas, politeístas y dualistas. Las religiones monoteístas, como son el cristianismo, el judaísmo o el islam, se basan en la fe en un único Dios que es omnipresente, que es universal y que es todopoderoso. En cambio, las religiones no teístas
no reconocen la existencia de dioses omnipresentes o universales. Dos ejemplos muy buenos son el budismo y el taoísmo, que si bien es verdad que reconocen algunas entidades de características divinas, no son desde luego dioses, tal y lo que entendemos por dioses en el mundo occidental, sino que esas entidades, como los bodhisattvas o el yin y el yang, son, digamos, una suerte y se les atribuyen una serie de roles o de manifestaciones muy específicas que están vinculadas con los fenómenos naturales o con estados mentales. Y el panteísmo, por su parte, es un sistema de creencias que afirma que todo es Dios y Dios es todo. Es decir, que la existencia, el universo y Dios son una y una sola cosa, una y la misma. Claro, las religiones teístas normalmente suelen ser, es verdad que no en origen, pero en los últimos años sí que se está dando esa lectura de religiones panenteístas, ¿no? Que no panteístas, ¿no? En el panteísmo, digamos que no existe la trascendencia. Dios no se concibe de una manera trascendente, sino solamente inmanente. Es decir, lo que vemos es lo que hay, y eso es lo divino. Dios se identifica con el universo. En el caso de las religiones ahora tratadas como panenteístas, es que Dios de alguna manera se manifiesta en el mundo, en el universo, en su creación. Hay signos en el mundo visible que pueden llevar hasta él, pero al mismo tiempo trasciende el mundo. Por lo tanto, en las religiones teístas, panenteístas, Dios sería inmanente en ciertos aspectos y trascendente en otros. Otros criterios de clasificación de religiones son por revelación, es decir, religiones reveladas o no reveladas, o por origen, que esta clasificación de religiones por origen reconoce al menos 6 familias distintas de religiones entre las que se encuentran, por ejemplo, la familia de las religiones abrahámicas, la familia de las religiones dármicas, que siguen el Dharma, y la familia de religiones neopaganas, solo por mencionar 3 ejemplos de los varios que hay. Contrariamente a esas 4.200 religiones en activo, se presentan 1.200 millones de ateos. Pero el ateísmo, para los historiadores de la religión, también es, en cierto sentido, una religión porque muchos de sus seguidores no solo tienen esa concepción ateológica de la existencia, sino que a menudo también buscan demostrar que Dios no existe. Pero para hacer eso, primero necesariamente tienen que definir a Dios. Es decir, tienen que adoptar una noción de Dios de las muchísimas que existen y han existido para luego negarla. Y también negar, por supuesto, a la religión que va con ella. Entonces, lo que no se suele considerar es que las religiones nunca son monolíticas ni forman un solo corpus, sino que casi todas, por no decir todas, están divididas en muy diversas variantes. Por ejemplo, el judaísmo está dividido en 3 grandes grupos étnicos, los askenazíes, los sefardíes y los mizrahim, que tienen muy poquito que ver unos con otros. Y encima, dentro de esos 3 grupos étnicos, también hay divisiones entre los ortodoxos, los reformistas, los conservadores, los seculares, los caraítas, los hasídicos. ¿Veis el problema cuando dice el judaísmo? Bueno, el judaísmo es un concepto muy amplio. El cristianismo nunca ha sido monolítico en ningún momento de su historia. Católicos, ortodoxos, protestantes, que se subdividen a su vez en muchísimas ramas. También ocurre en el Islam, con los suníes y los chiíes. El budismo, que se divide en distintas escuelas, Theravada, Mahayana, Vajrayana. En fin, creo que para hacernos una idea está bastante claro, ¿no? Y entonces, en conclusión, que tampoco quiero hacerme pesado, la religión es inherente al ser humano y es incluso anterior al ser humano, como hemos visto, y no ha dejado de cambiar a lo largo de la historia. Es más, sigue cambiando, porque hoy en día hay un renacimiento del sentimiento religioso y también una secularización, por lo que será interesante ver cómo evoluciona todo esto. Parece que las personas siguen teniendo anhelos de trascendencia, pero rechazan sus propias tradiciones porque ya no conectan con ellas. Pero también es verdad, y eso es lo que creo firmemente, que hay que conocer bien
la propia tradición religiosa, porque para buscar otro camino, primero hay que ser consciente de por cuál se está caminando. Y una vez que cada uno haya revisado su fe, que en muchos casos es cultural, que es la fe de sus padres, que esto es algo muy típico del Antiguo Testamento, pero es que funcionaba así. Las religiones, la fe, por así decirlo, era la fe de los padres porque era la fe de la tribu, era la fe del colectivo durante generaciones. Entonces, una vez que cada uno haya revisado su fe, la viva de forma personal, la viva de forma cultural o no la viva en absoluto, pero culturalmente delimita su visión del mundo, porque eso es impepinable, seamos conscientes de ello o no, ya la simple división moral, por ejemplo, entre el bien y el mal, ya es una concepción religiosa muy determinada, solamente por poner un ejemplo. Entonces, cada vez que cuando uno haya revisado su propia fe y haya certificado con conocimiento de causa que su mensaje, el mensaje que transmite, ni le interpela ni le representa, entonces podrá buscar con conocimiento otras rutas, otros caminos por los cuales su andar sea más tranquilo, un camino que al final satisfaga sus pensamientos y alimente su alma, nuestra alma, que al final de eso se trata. Se trata de traer alivio al alma, consuelo al alma, alimento al alma y no al ego, que es muchas veces en lo que caen muchas religiones y muchos fieles. Y por mí lo dejamos aquí. Yo ya termino, yo ya me callo. Así que si queréis comentar algo, preguntar algo o lo que sea de lo que haya salido a lo largo de esta charla, de esta exposición mía, pues estaremos encantados. Y si no me preguntas, no sé si es porque lo he dejado todo clarísimo, cristalino y hay para pensar y para digerir, o por el contrario, me he explicado fatal, no se ha entendido nada y entonces esto ha sido una vorágine y una tormenta sin ningún tipo de sentido. Quiero creer, me siento más cómodo creyendo que es la primera opción. Pero sí, o sea, yo, vamos, no hay ninguna pregunta, me comentan por el chat. Bueno, pues nada, de todas maneras, esto va a quedar grabado en YouTube, o sea, me refiero que va a estar disponible el vídeo para verlo siempre que se quiera. Entonces, nada, si a alguien en otro momento, otro día, cuando lo esté viendo, se le ocurre alguna pregunta, pues ya me lo comentan por escuela y yo me comprometo a responder. Así que... Así que nada, ha sido para mí un enorme placer, un gustazo estar aquí con todos vosotros y con vosotras. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado este recorrido, este viaje que ha sido, ha sido en realidad muy rápido, aunque no lo parezca, pero, pero sí, o sea, creo que es importante. Como me dice Samantha que queda un poquito de tiempo todavía. Claro, como no sé exactamente de cuánto tiempo estamos disponiendo, digo, a ver, tampoco me voy a poner aquí a enrollarme demasiado porque, oye, son temas complejos que al final terminan cansando. Pero si me queda un ratito, una cosa que también me gusta comentar con respecto al tema de la relación con las religiones. En algún directo que he hecho... Ah, mira, Dani, me preguntas ¿qué diferencia hay entre la idea de lo divino que has hablado y la teología? Ah, muy bueno, muy interesante, además muy buena pregunta, sí señor. Pues sí, hombre, claro que sirve como pregunta. Bien, la idea de lo divino es la concepción, es como el mismo, como lo dice el propio nombre, la idea que una sociedad, un colectivo humano, tiene sobre la divinidad, sobre lo sagrado. Claro, es muy difícil de definir exactamente qué es lo sagrado porque, como hemos dicho al principio, está más allá de las propias palabras. Pero para un pueblo primitivo, donde surge la noción de lo sagrado, seguramente lo sagrado es
algo que es otorgado con un profundo significado a nivel grupal. Es decir, hay una idea muy poderosa de vínculo comunitario. Lo sagrado y los mitos relacionados con lo sagrado, y ahí está la idea de la teología, se vinculan siempre como un producto de todo el grupo, de todo el colectivo. Y eso es también importantísimo tenerlo en cuenta, porque es una de las pautas que está siguiendo la religión y la religiosidad y la espiritualidad a día de hoy, que tiene casi un impulso individual, cada vez más individual, lo cual también es lógico, porque estamos en una sociedad que promueve el individualismo. Por lo tanto, es toda la idea de cómo me sienta yo, cómo piense yo, lo que yo me pueda fraguar en mi mismidad, la cosa que yo pueda tener o la relación que yo pueda tener, pero es todo en un ámbito enteramente personal. Lo divino nunca surge en un ámbito exclusivamente personal. Es una idea de grupo, una idea de colectivo. La concepción de lo divino ha surgido por las distintas relaciones que hemos estado hablando a lo largo de este encuentro, y la teología es precisamente lo que se hace con esas concepciones, con esas ideas. Es decir, vale, tenemos esta idea, porque fijaos, hay, para definir muy bien lo que es la civilización, una civilización se ubica, se construye sobre tres grandes pilares. El primer pilar es la naturaleza, es decir, cómo se relaciona el grupo humano con el mundo que le rodea, con el entorno. Segundo es el hombre, es decir, cómo se relaciona el individuo y el colectivo con los seres humanos que conforman ese colectivo y con los que hay fuera de ese colectivo. Es decir, las relaciones inter e intrapersonales. Y el tercer pilar es precisamente la relación de ese colectivo y de esos individuos con lo sagrado, con lo divino. Por lo tanto, Dios, el hombre y el mundo. Son los tres grandes pilares de la civilización. Precisamente una vez que se ha establecido cuál es la idea de lo divino en determinado colectivo, la teología es la rama del conocimiento humano que brota, que surge, para responder a la pregunta de, vale, tenemos esta idea de lo divino, ¿y ahora qué? Es decir, ¿qué hacemos con esto? Lo cual desmonta otro de las grandes críticas que se hacen a la religión a día de hoy, que parece simplemente una aceptación de planteamientos teóricos, de doctrinas, de simplemente creemos en esto, como asumimos esto por cierto, y luego ya tú te lo crees o no te lo crees, como si fuera un ejercicio intelectual, un ejercicio mental que puedes hacer desde el salón de tu casa. No. Nunca, en ningún momento. Las religiones siempre han sido una llamada a la acción. Y no solamente a la acción así en general, que también, sino una acción muy concreta que va dirigida y apuntada hacia la compasión. Es decir, hacia sentir con el otro. Porque al final, ¿para qué sirve la idea de lo divino? ¿Para qué hemos visto que sirve la idea de lo divino? Para fundar y establecer y mantener lazos comunitarios. Es decir, para convivir en paz. Esto es fundamental y una de las cosas que se ha olvidado, desgraciadamente, pero es que nace para eso. Claro, la idea de Dios es un Dios que compartimos yo, mi grupo, y que compartís tú y tu grupo, pero es el mismo Dios. Por lo tanto, otra vez, ya no nos unen solamente lazos de sangre, sino rituales y mitos sobre esa idea de lo divino. Entonces la teología es todo lo que tiene que ver con la relación con esa idea de lo divino. Esto es muy bueno y es muy importante, porque claro, somos plenamente diferentes, pero lo importante ya no soy yo ni eres tú, sino lo que se genera en un espacio determinado, el espacio sagrado, y en un tiempo determinado, el tiempo sagrado, véase los calendarios litúrgicos de todas las religiones y sus respectivos templos, lo que ocurre cuando la comunidad se reúne en esos espacios y en ese tiempo, y lo que se genera entre todos con respecto a esa idea de lo divino. Entonces, la teología es la que se encarga precisamente de toda la relación de los humanos con lo divino, ¿no?
Primero, sus mitos, porque siempre se necesita un relato fundacional, un relato que diga, bueno, esta persona, esta cosa, este animal, este astro, ¿esto qué es lo que es? Lo divino, lo sagrado, ¿vale? ¿Qué es? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué es especial? ¿Por qué es sagrado? ¿Mm? Fijaos, además, la propia idea de lo sagrado, la etimología de lo sagrado, ya sabéis que está muy discutida, y hay distintos expertos, distintos lingüistas que no terminan de ponerse de acuerdo, pero sí hay bastante acuerdo o consenso en que está relacionada con la palabra segregar. Lo sagrado y lo segregado parece ser que están relacionados. Es decir, lo segregado es aquello que está apartado, está segregado del resto de la realidad porque es algo con lo que se mantiene una relación especial. Otra vez, porque lo cargamos de significado. Además, mira, me viene muy bien porque está aquí. Esta piedra ha aparecido aquí como un mago. ¿Vale? Blob, la piedra. Hemos empezado con la piedra, terminamos con la piedra. Maravilloso. Esta piedra es una piedra como todas las demás piedras que uno se puede encontrar por el campo. ¿Qué hace a esta piedra especial? El significado que el hombre le otorga y cómo se relaciona con la piedra. Eso es la esencia de la teología, ¿no? Precisamente tratar sobre las cosas divinas y la relación del ser humano con la divinidad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Porque somos parte de un colectivo, que eso es algo que también hemos olvidado. No solamente en el ámbito de la religión, de hecho el ámbito de la religión lo sigue manteniendo bastante acertadamente, por regla general, mientras que la sociedad laica lo ha perdido. Hemos dicho que vamos cada vez más a niveles individuales, a niveles concretos, personales. Pues no, se trata de generar tanto esa relación especial del ser individual y del ser colectivo, puesto que uno está integrado en el otro. Y de hecho en el mundo premoderno, cuando surge la idea de lo divino, el ser individual ni siquiera era relevante. O sea, la persona no importaba en tanto en la medida en que pudiera aportar, en que pudiera colaborar con el desarrollo del grupo. Esto era así de drástico y así de dramático, pero es que, oye, las circunstancias de vida eran las que eran. Entonces, no se podían andar con tonterías de alguien que fuera a dañar el grupo, andarse con terapias y con charlas motivacionales y con tal. No, no, no. O sea, esto era una cuestión de vida o muerte. Y de hecho, ya lo hemos dicho también al principio, Rudolf Otto se refiere a lo sagrado como lo terrible y lo fascinante. Es decir, aquello que genera un miedo atroz, porque es lo que trasciende absolutamente todo, ideas, conceptos, lo desconocido es el misterio completo y ante lo desconocido siempre sentimos miedo y al mismo tiempo resulta fascinante y nos sentimos atraídos hacia ese misterio como una polilla, ¿no? El flujo, el dinamismo de la propia existencia, ¿no? ¿Por qué existimos? Pues la teología se encarga en clave simbólica, esto también es uno de los grandes errores de las religiones modernas, se encarga en clave simbólica de dar respuesta a las inquietudes eternas del ser humano. Respecto al dios cananeo El y el dios Yahvé, es en el encuentro entre el grupo de Moisés y las tribus cananeas que se opta por asumir como dios jefe a Yahvé. Ah, interesante. Resulta, claro, para 2 minutos esta pregunta es cargadita. Vale, el grupo de Moisés como tal no existió nunca, de entrada. O sea, las tribus cananeas, los israelitas son una de las tribus cananeas. Esto es complejo, a ver si me explico bien en poco tiempo. Moisés como personaje histórico, lo más probable es que no existiera, o si existió, desde luego, es muy distinto a como aparece en el relato. El Éxodo como tal y como aparece en el libro del Éxodo de la Biblia, no ocurrió así, no hay ni un solo registro. Este es otra vez el problema que estaba comentando ahora mismo. Como tenemos tendencia a tomar los mitos de las tradiciones religiosas como acontecimientos históricos, pues nos encontramos con este problema, que las investigaciones de la arqueología y de la historia antigua nos contradicen constantemente y entonces se produce una pugna.
¿no? Y entonces ya es la ciencia contra la fe, ¿no? Esto te lo tienes que creer, que las aguas del mar se abrieron o que eso es imposible y que no puede ser. No, o sea, se trata de un relato mítico, de un relato fundacional. El grupo de Moisés que sale de Egipto está basado en hechos reales, pero no existió ningún éxodo, porque, insisto, no hay ningún testimonio, no se ha encontrado ningún testimonio hasta ahora, que nos permita decir que el éxodo, tal y como aparece en el libro homónimo, existió. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, está claro que hay migraciones semitas durante los siglos XX, XIX a.C., XVIII a.C. Hay migraciones semitas desde la tierra de Canaán hasta Egipto, porque Egipto era una tierra bastante más fértil, bastante más avanzada, y toda la tierra de Canaán estaba pasando grandes oleadas de hambruna. Y entonces, efectivamente, hay una migración que se produce de tribus cananeas que descienden a Egipto, que ahí está el eco de los hijos de Jacob bajando, ¿no? José como gobernador de Egipto, etc. ¿Qué pasa? Que poco a poco van llegando a Egipto, concretamente al Bajo Egipto, se van asentando y resulta que acaba en una dominación, pero no violenta, sino que simplemente llegan a hacerse con el control estando ya allí establecidos durante mucho tiempo. En el siglo XVII a.C., los famosos Ixos. Los Ixos son grupos semitas que habían descendido ya en épocas anteriores y se hacen con el control del Bajo Egipto. ¿Qué pasa? Que un siglo después hay un faraón del Alto Egipto que sube al Bajo Egipto y expulsa a los Ixos de allí. Por lo tanto, efectivamente, sí hay una especie de éxodo, entre comillas, en el que los semitas salen de Egipto y regresan a Canaán, pero no es porque se ganen su libertad, es que los echan, los expulsan militarmente. Ese es un eco de la historia del éxodo. Otro eco es el de la época de un acontecimiento absolutamente extraordinario en la historia de las religiones, que es el de Akenatón. Akenatón en el siglo XIV a.C., Akenatón es el famoso faraón hereje, el que declara el primer monoteísmo del que se tiene constancia en la historia, que es el culto exclusivo al dios Atón. Entonces, solamente el dios Atón. Y entonces se le venera solamente a él, y una vez muerto Akenatón, Egipto volvió a recuperar su politeísmo. Por lo tanto, a nivel histórico es muy, muy normalito, pero a nivel de la historia de las religiones es un acontecimiento absolutamente extraordinario. Esa idea también es un eco de lo que aparece en el libro del Éxodo, porque claro, es muy interesante y muy peculiar que el nombre Moisés sea egipcio y no sea israelita. Entonces, curioso. Entonces, esa idea de una gran figura legisladora con un nombre egipcio vinculado con la adoración a una deidad única, pues hombre, huele un poquito, hay que sospechar, hay que sospechar. Y otra cosa también interesante es que el propio libro del Éxodo nos dice que los israelitas, estando esclavizados en Egipto, que todos sabemos que el antiguo Egipto tenía esclavos, no es ninguna novedad, decía que estando esclavizados en Egipto, construyeron las ciudades de Pitón y Ramsés. Y claro, esto es muy curioso porque las ciudades de Pitón y Ramsés se asocian con el que tradicionalmente se ha considerado que es el faraón del Éxodo, que es Ramsés II. Pero es un anacronismo muy interesante porque el propio texto nos dice que los israelitas eran castigados, eran torturados también, obligándoles a hacer ladrillos y adobe, y no les daban la paja suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces, claro, o sea, tenían que ver, ingeniar, etcétera, etcétera, todos conocemos la historia. Claro, es interesante porque Pitón y Ramsés, las ciudades, existen y se han excavado y tal, pero no están hechas de ladrillo y de adobe. Por lo tanto, ahí falló la memoria colectiva del cronista del libro del Éxodo, que no alcanza su forma final hasta el siglo VI a.C., es decir, hasta la época del cautiverio en Babilonia. Entonces, ahí patina y falla. ¿Por qué? Porque probablemente los israelitas sí hicieron ladrillos de adobe y sí hicieron ciudades de ladrillo y de adobe, pero no las ciudades de Pitón y Ramsés, sino otra ciudad que es la ciudad de Amarna, que es la única de Egipto que está hecha con ladrillo y con adobe. La ciudad de Amarna es, como no, la capital, la nueva capital que ordena construir Akenatón para su nuevo culto al dios único. ¿Coincidencia? No lo creo.
Y es muy bueno porque muy probablemente los israelitas no fueran esclavos per se, sino que eran parte de la ciudadanía. Y había un tipo de impuesto, el propio libro del Éxodo lo dice que Egipto les pone capataces. Esos capataces, la palabra que utiliza en hebreo, se refiere a unos miembros del, por decirlo de alguna manera, del gobierno, unos oficiales, ¿no? Unos funcionarios que, digamos que obligan a los habitantes de Egipto a pagar una serie de tributos solamente por ser habitantes, es decir, lo que hoy llamaríamos impuestos. Y esos impuestos se pueden pagar en bienes o si no se tienen bienes, se pueden pagar en mano de obra. Por lo tanto, es interesante que los israelitas trabajaron en la construcción de la ciudad de Amarna haciendo ladrillos y adobe, pero no como esclavos, que los esclavos son propiedad de un individuo, sino como habitantes en Egipto, que de hecho lo eran en los tiempos de los Ixos, habitantes de Egipto que tienen que pagar un impuesto por vivir allí. Y entonces ellos se ofrecen como mano de obra, bueno, se ofrecen. Digamos que, oye, no tengo o no quiero, que también podía ser, o no tengo o no quiero los bienes entregarlos al Estado, pero, oye, yo pongo mi fuerza de trabajo para construir lo que sea necesario. Y ahí está la ciudad de Amarna. Entonces, claro, el grupo de Moisés como tal no existe, no hay ningún testimonio que nos permita decir que existe, sino que más bien el relato del Éxodo parece ser una amalgama de recuerdos en la memoria colectiva de Israel que forman parte de distintos periodos históricos, porque fijaos, tenemos el siglo XVII, 17 y XVI, la dominación y expulsión de los Hicsos de Egipto. Siglo XIV, estamos siempre antes de Cristo, siglo XIV, Akenatón y la construcción de la ciudad de Amarna con ladrillo y adobe. Ramsés II, siglo XIII a.C., las ciudades de Pitón y Ramsés. Entonces, claro, son muchos periodos distintos con muchos faraones distintos en la memoria colectiva del pueblo de Israel que se ha mantenido en Egipto, porque israelitas en Egipto ha habido siempre, y de hecho todavía en el siglo III y II a.C., es decir, ya en plena época de helenización, todavía había judíos en Egipto que no eran monoteístas. Por eso os he dicho que solamente se asume el monoteísmo directamente en ese momento, porque todavía hay una comunidad judía en Elefantina que venera a Yahvé y a otros dioses. Entonces es muy interesante. Volviendo a la pregunta, entonces, el grupo de Moisés como tal no existe. No hay ningún grupo de Moisés. Y los israelitas son tribus cananeas. De hecho, el testimonio más antiguo que tenemos de los israelitas, que es del siglo XIII, del siglo XIII antes de Cristo, que es una estela, en esa estela se dice que Israel ha sido destruido y que ya no tiene semilla. Pero eso es una estela que se erige con las campañas del faraón egipcio en la tierra de Canaán. Y se refiere a los israelitas como parte de las tribus de Canaán, no como un pueblo que estuviera en Egipto y que salió allí y que se asentó en Canaán, sino que ya estaba allí. Entonces, los israelitas son una más de las tribus cananeas. Entonces, claro, ¿en qué momento exacto se decide asumir a Yahvé como dios tribal, como dios jefe? Pues seguro, en el 620 a.C., es decir, siglo VII. Quizás un poco antes, pero no mucho antes, porque la referencia más antigua, digamos, de un estado, no sé si llamar, bueno, sí, un estado político, los famosos reinos, ¿no? Los reyes de Israel y de Judá. De un estado político es del siglo IX antes de Cristo, con la casa de Omri en el reino de Israel. Entonces, claro, por supuesto, tampoco hay testimonio de este macro reinado de David y Salomón, tampoco. Entonces solamente tenemos referencias de Israel y Judá como reinos separados, divididos, con reyes independientes el uno del otro, muchas veces en guerra entre ellos. Y es verdad, con una serie de elementos comunes, pero Yahvé como Dios jefe, es decir, un sistema enoteísta, seguramente hasta el siglo VII a.C., con la reforma del rey Josías de Judá, es decir, el reino de Israel ya había desaparecido, seguramente no se produce hasta ese momento, hasta el siglo VII a.C.
Y claro, fijaos que el Éxodo se suele decir que es en el siglo XIII a.C., pero ya hemos visto que no hay, no. O sea, la asociación con Ramsés II es incorrecta, es inexacta, es un anacronismo, es un intento otra vez de retorcer el mito hasta convertirlo en historia. Y claro, casa mal porque el relato no está diseñado para ser historia. O sea, todo el relato del Éxodo es un relato fundacional, es mito, son símbolos puros. El cruce del Mar Rojo, la columna de fuego y la nube, el agua que brota de la roca, la lluvia de perdices, el maná, es decir, o sea, es un relato que está lleno de mitos absolutamente maravillosos. Que enriquecían la historia y el alma de los antiguos israelitas. Pero no, o sea, no hubo como tal, insisto, de momento, que sepamos, porque con esto de la historia antigua ya lo sabéis, esto puede cambiar en cualquier momento y mañana se descubre algo que demuestra que por supuesto que Moisés existió y todo ello. Pero de momento, por lo que sabemos hasta ahora, todo parece indicar que bien Moisés o no existió nunca, o si existió fue alguien muy distinto de cómo aparece en el Éxodo, y que los israelitas son cananeos, son una de las muchas tribus cananeas. Y de hecho, es interesante porque también una parte muy importante de la idea del Éxodo no es solamente israelitas saliendo de Egipto, sino Egipto también saliendo de Israel, o mejor dicho, saliendo de Canaán, porque en ese momento Israel todavía no existía. Esto ocurre en el siglo XII a.C. Fijaos cómo avanza la historia. Hemos visto 17, 14, 13, 12. En el siglo XII Ramsés II en el siglo XIII aparece en la historia de Canaán como el que firma, el que se considera el primer tratado de paz de la historia con el imperio hitita en la famosa batalla de Kadesh, que está al norte de Israel. Por lo tanto, el imperio hitita al norte del reino de Israel, del futuro reino de Israel, porque en ese momento no existía, claro, se queda el imperio hitita y todo lo que es la tierra de Canaán, la península del Sinaí y el valle del Nilo, lo que es Egipto, todo eso es dominio egipcio. Por lo tanto, es muy interesante pensar que si efectivamente se hubiera producido un éxodo israelita huyendo del dominio del faraón en el siglo XIII a.C., no tendría ningún sentido llegar al Sinaí y llegar a Canaán cuando todo ese territorio seguía siendo territorio egipcio. ¿Qué ocurre 100 años después? Pues que en el siglo XII a.C. llegan las famosas invasiones de los pueblos del mar. ¿Sabéis? Los pueblos del mar, este grupo humano que trae de cabeza a los historiadores, nadie sabe de dónde venían ni de dónde salieron, pero vienen del mar Mediterráneo, llegan hasta el Levante y allí acaban con el imperio hitita al norte y obligan a Egipto a retirarse de Canaán. Y entonces hacen retroceder sus fronteras. Por lo tanto, lo que ocurre no en el siglo XIII, sino en el XII, es que Egipto sale de Canaán. Y por lo tanto, los israelitas, que hasta ese momento eran, por así decirlo, súbditos de Egipto, se liberan de ese dominio egipcio. Pero porque Egipto se va. Y entonces gozan de cierta independencia, entre muchas comillas. Muchas comillas. Porque seguramente ese es el momento que se explica en el libro de los jueces de la Biblia. Ese momento en el que hay grupos, hay tribus, ¿no? Cada una con su líder, relacionándose unas con otras, peleando unas con otras, y ahí también aparecen en la historia los filisteos, que para varios historiadores son descendientes, son herederos de parte de esos pueblos del mar que llegaron a esa tierra de Canaán, a todo el creciente fértil, y parte de ellos decidieron quedarse y asentarse allí y fundar ciudades. En fin, esto es todo historia antigua, lógicamente, pero insisto, lo que hay en la Biblia, en los textos bíblicos, no pretende ser historia cronológica tal y como la conocemos nosotros, sino que es un relato mítico, un relato simbólico que permite construir una identidad para un pueblo, pero, como veis, tomando muy distintos elementos. Entonces, hasta donde sabemos hoy, no hubo grupo de Moisés, no hubo Moisés, y los israelitas eran de la tribu, entre las tribus cananeas, entre las muchas tribus cananeas que había, pues una de ellas eran los israelitas que poco a poco, con el paso del tiempo, se fueron reuniendo, se fueron organizando ya en ciudades y aparecieron los distintos reinos, el reino de Israel, el reino de Edom, el reino de Moab, el reino de Judá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos ellos en un principio son tribus cananeas, que se distinguen entre ciudades-estado cananeas y tribus
que son de pastores, como los israelitas, ¿no? Es decir, tribus nómadas, de pastores o de cazadores-recolectores, pero funcionaban de esa manera. Pero vamos, que insisto, es una entremezcla de la historia con el relato mítico, que en el mundo antiguo es mucho más importante. A nadie le interesaban los acontecimientos históricos tal y como ocurrieron, porque eso no les decía nada. Decían, es que esto, lo que ocurrió hace tropecientos años, no me sirve, háblame de algo que pueda utilizar yo para mi vida de ahora. Y eso ha sido una constante a lo largo de los siglos. Incluso se hacía en la propia época de los propios acontecimientos históricos. Ya se empezaba a redactar una mitología. Alejandro Magno, cuando estaba vivo e iba avanzando hacia la India, ya llevaba biógrafos oficiales que iban construyendo su mitología, no su historia. Es decir, es la interpretación mítica que va más allá de la historia. La mitología trasciende la historia. Al final la historia no es tan importante para el pensamiento religioso. ¿Qué ha pasado? Que del siglo XVIII a esta parte, con el triunfo de la Ilustración, las distintas religiones, más en Occidente que Oriente, en Oriente, por suerte, han sabido mantener este juego, pero en Occidente sí se han visto muy perjudicadas porque han querido sumarse a esa moda de racionalizarlo absolutamente todo y se han metido en un terreno en el que nunca tendrían que haber entrado. Porque es que no hace falta, es que es como racionalizar la poesía. La mitología es poesía. Y como decía Pepe Hierro, dice, escribo poesía cuando se me acaban las palabras. La mitología trata de eso. Todos los elementos que aparecen en los relatos mitológicos también de la Biblia hablan a algo que está más allá de las palabras, hablan a una experiencia humana que pretende aportar una serie de ideas, de soluciones, de nociones, de sentimientos en momentos determinados, siempre actualizándose. Pero bueno, pero ya os digo, o sea, esto es un poco la línea interpretativa en la que ha quedado, e incluso hoy en día hay científicos intentando demostrar que los relatos, por ejemplo, del Éxodo fueron reales, que efectivamente una zarza puede arder sin consumirse, que en realidad las aguas del Mar Rojo como que no se abrieron, sino que la marea bajó mucho y entonces se podía ver el fondo del mar. Nada de eso. Nada de eso, son ganas de complicarse la vida. Sí, es mucho, primero, es mucho más sencillo, segundo, es mucho más bonito, es mucho más poético, pero claro, hay que darle el valor de la poesía a todos los textos religiosos en realidad. Los textos religiosos son un género en sí mismos y hay que tratarlos como tales, igual que se trata una obra de teatro, una novela, la propia poesía tiene también sus normas y un texto religioso tiene sus normas para interpretarla. Pero esto de que es historia, claro, Dios creó el mundo en 7 días. Pues claro, los cosmólogos están diciendo, ¿pero qué está usted diciendo? Eso es una barbaridad. Claro que es una barbaridad, pero es que es poesía. No pretende ser aquí una explicación científica de la creación del universo. No lo es. Entonces, bueno, eso es un poquito un poco como la traba que hay que ir poco a poco superando, ¿no? Entonces, hombre, en los cursos de escuela de atención y de centro Ultreya, pues siempre intentamos hacer esto, ¿no? Coger estos relatos tradicionales, mitológicos, simbólicos, religiosos, que conformaban la vida espiritual de los pueblos antiguos y otorgarles esos significados que creemos que pueden resultar útiles al hombre y a la mujer de hoy, que es lo que se ha hecho siempre. Porque si congelas un símbolo, un mito, en un momento determinado, ese símbolo, ese mito está muerto. Sino que se lo pregunten a la esvástica, que lleva unos cuantos años, la pobre, que no levanta cabeza. Pues claro. Entonces, en fin, es un tema complicado porque, claro, hay mucha resistencia. Fijaos, estamos luchando desde el siglo XVII y, claro, ya la idea parece muy difícil disociar religión, historia, etcétera. Entonces, por eso creo que hay que deconstruir muchas ideas y construir de nuevo. Pero bueno, eso... Oye, al final quería decir solamente 4 cosas y me he tirado aquí otro... Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido también un poquito, a lo mejor, como para abrir boca, para entender de, oye, pues igual hay algo más allá.
Que eso es al final lo que yo siempre pretendo en los cursos, el ver que hay algo más allá. Porque la alternativa me parece una pena, me parece desechar una tradición espiritual milenaria con contenidos absolutamente maravillosos solamente por no saber utilizarlos, por no tener las herramientas adecuadas y no saber emplearlas para desentrañar su sentido y acceder realmente a lo que pretendían ser, que era alimento para el alma. Y sinceramente, en una época como la nuestra, la que me parece que estamos tan necesitados de este tipo de cosas, de algo que nos hable más allá de nosotros mismos, yo creo que puede ser una herramienta extraordinaria y muy poderosa. Bueno, me dice Samantha que ha puesto la información de los cursos y todo, así que estupendo. Lo dicho, confío en que os haya gustado, en que os haya resultado interesante. Esto es todo un mundo. Esto no tiene, esto no tiene fin. O sea, una vez se entra y ya se van conectando unas cosas con otras y claro, y al final tenemos que acabar haciendo un trabajo de diferenciación histórica por un lado y de rescate simbólico por el otro. Tenemos que estar rescatando los símbolos. Así que nada, esto es un poquito lo que hacemos. Si os interesa, si queréis más información o lo que sea, pues en Escuela de Atención o yo mismo, pues estaremos encantados de daros cualquier tipo de información sin ningún compromiso, por supuesto, faltaría más. Así que nada, yo por mí, muchísimas gracias a todos y a todas y tampoco quiero seguir aquí abusando de vuestro tiempo.